se debe de aumentar el presupuesto que se les destina en las carteras y eso es uno de los principales retos si lo comparamos con otros países que 50 años atrás lo hicieron. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, la designación de presupuesto para los temas de salud, educación particularmente, andan pero muy arriba de lo que nosotros, de las apuestas, de lo que los países nuestros están haciendo. Ese es uno de los principales retos. Sí, correcto. Es un reto de mucho significado el mejorar los presupuestos. No obstante, el presupuesto de educación en nuestro país es el más alto al lado del de salud, pero tenemos ahí el presupuesto de seguridad, que ese ha sido un tema con relación a lo que usted plantea en la región, y que Costa Rica pues nos está ganando en ese sentido porque ellos le apostaron más a la inversión a la educación que a un ejército. Y creo que la corrupción, no solamente creo, sino que estoy plenamente convencido, mientras siga existiendo corrupción en nuestros países y la transparencia no sea uno de los temas en agenda, vamos a hacer esfuerzos nulos en educación, no vamos a dejar las bases sentadas para un desarrollo real, y en eso tenemos que seguir invirtiendo con todo el mayor interés y motivando a todas las instituciones que apoyemos y que respaldemos todos los procesos de educación, especialmente en ese concepto que hablábamos. También tiene que ver el universitario, ¿verdad? El concepto de mejorar la calidad de la universidad. ¿Cómo están viendo el tema de la fortaleza microrregional, si lo vemos desde el punto de vista de los gobiernos locales? ¿Hay conciencia en el resto de alcaldes, sobre todo porque para nadie es un secreto a veces la ideología como empantana algunos proyectos como tal? En el caso de la Unión, ¿existe algún andamiaje que permita la articulación de esa visión estratégica de desarrollo que pueda tener la zona del Golfo? Sí y no, y se lo voy a plantear por qué. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos alcaldes, como lo digo, los alcaldes son los motores municipales y son los que en teoría deberían de darle vida a estos proyectos y deberían ellos de estar gestionando, darle vida al puerto. Muchas veces se duermen y no han demostrado capacidad para esto. Uno sentado en una oficina no logra nada. Hay que levantarse, hay que salir, hay que buscar, hay que gestionar. ¿Qué ha pasado? Los problemas políticos de inestabilidad que ha tenido la región es uno de los factores que ha afectado, y particularmente en el caso de Honduras, y luego de haber restablecido toda su democracia, haber restablecido todo su clima político tranquilo. ¿Será este uno de los factores que ha afectado y que ha detenido toda esa visión estratégica de encaminar el esfuerzo de, llamémosle, microrregional en esta zona del Golfo de Fonseca? Sí, el tema político definitivamente ha sido importante. Como digo, si tenemos eso ya para una capital semilla, estamos hablando de nada despreciable, sí. 13 millones de euros más 13 millones de euros por 3, estamos teniendo 39 millones de euros para esa región. Entonces, si no se ha hecho, ha sido por el tema político. Y uno de los temas más importantes en esto, además, es el de corrupción. Vicepresidente, el tema de la seguridad regional es un tema que desde luego viene siendo motivo y circunstancia de la agenda de los presidentes como tal. Honduras está pasando una situación casi similar. Hemos visto en las noticias, en los reportes periodísticos, cómo también está el tema de la delincuencia afectándolo como tal. ¿Qué papel juega en el sentido de, cuando hablamos de desarrollo educativo para la región, hoy en el marco de este foro de vicepresidentes, el tema de la seguridad regional? Sí, la seguridad regional, eso fue un tema que lo tocamos en República Dominicana bajo el concepto del tema narcotráfico. ¿Cómo nos afecta el narcotráfico? No solo el hecho que ya somos un país, como lo decía el expresidente Uribe, él vio el fenómeno en Colombia siendo el gobernador de Antioquia, cuando en su inicio se hablaba de que era Colombia un sitio de tránsito. Posteriormente se estaba hablando de producción, sí. Y ahora, después, lo menciona hace un par de meses que estuve en Honduras, alto consumidor ya de droga. Eso nos preocupa. Igual nos preocupa en el término de seguridad. El narcotráfico nos está dejando inseguridad, muertes. Hoy antes mandábamos productos, es decir, bananos, y nos regresaban en tajaditas, en chips,
ahora nos regresan embolsados carne humana, ¿verdad? Masacres completas de nuestros conciudadanos que tienen que seguir emigrando a ese sueño que nosotros se lo podemos vender acá. Esto yo creo que la experiencia de Costa Rica, la puedo decir ahí, en ese sentido, nos han llevado a una delantera porque ellos llegaron, invirtieron, cuando las monedas, los préstamos eran blandos, lo invirtieron a la educación, lo invirtieron a desarrollar sus zonas y en base a una demanda ya. Muchas veces nos enfatizamos a una educación superior, universitaria, pero para llegar a ese punto de ser universitario hay que haber pasado por una primaria. Tú vas, por ejemplo, al kinder de la Unión. Te voy a empezar por la educación primaria, práctico, ¿no? Por ejemplo, donde empieza. Hay una sobrepoblación de un kinder en la Unión público de más de 800 estudiantes, donde la directora me dice, mire, ya no puedo recibir niños. Y les he tenido que decir a los padres de familias que no se los puedo recibir. Entonces, para llegar a ser un buen ingeniero, un buen licenciado, un buen doctor, tenemos que apostarle a la educación primaria. Y apostarle a la educación primaria significa abrir más escuelas, abrir más kinderes, y segundo, que a estos niños se les pueda facilitar por lo menos un buen desayuno, un buen vaso de leche todos los días, porque muchos niños llegan, y digo muchos niños, más del 50-60% de la población estudiantil en primaria, llegan sin desayunar. Por ejemplo, ¿solo tienen ustedes, en el caso de la Unión, un kinder? Un kinder que... ¿Con 800 niños? Que con 800 niños, me decía, yo hablaba con la directora, Olguita Lemus, que es la profesora, la directora de ahí, y me externaba, mire, yo estoy preocupado, los niños los tengo que regresar, ya no puedo tener más niños ahí. Entonces, o sea, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el padre de familia está agarrando conciencia de que tiene que mandar a su hijo a la escuela y que aprenda, que ya no tiene que ser como uno, que uno se pudo haber quedado solo con un segundo o tercer grado, sino que ha agarrado conciencia. Pero ¿de qué sirve si no hay un lugar donde puedan ir a estudiar? Y muchas veces, ¿de qué sirve de que existe ese lugar, hablando hipotéticamente de que puede existir? Sabemos que no existe. Si el niño llega con hambre, el niño tiene necesidad, y pues le digo, una buena merienda, un buen vaso de leche, un buen desayuno, yo creo que eso hace la diferencia, porque estamos hablando de que el niño está creciendo, el niño tiene necesidades, la leche le brinda una cierta cantidad de calcio al organismo, le da fósforo. Entonces, yo creo que todo eso viene a fortalecer la educación, pero debemos empezar desde el kinder, debemos de empezar de ahí para tener todavía unos mejores licenciados o ingenieros, gente de más éxito y que pueda darnos más a este país. En Honduras tienen los maestros privilegio grandísimo, es una clase privilegiada, entonces quiere decir que Honduras sí le ha apostado a esto, pero también se le apostó políticamente, que fue en algún momento un error. Es decir, tiene un estatuto al igual que lo tiene el médico empleado, que lo vuelven dos clases privilegiadas. Los maestros, por ejemplo, no pagan impuestos en Honduras, ¿verdad? Entonces tienen las ventajas de tener que cumplírseles por zonaje, se les paga extra, se les paga por profesionalización, tienen en sí una cantidad de oportunidades de escalar, y eso es bueno, pues porque vamos a tener también una mejor educación. El problema es que tenemos un estatuto para un país que sigue siendo uno de los países tercermundistas con un gran problema de pobreza y de miseria. Si en Honduras hay estabilidad política, como lo dice, y respeto a los derechos humanos, ¿cómo se explica el asesinato de 10 periodistas el año pasado? El último lo fue el 28 de diciembre. Sí, Gloria Anaya nos escribe. Muchas gracias, doña Gloria. Fíjese que este tema en Honduras no existe represión. Y lo que ha sucedido que el problema ha sido precisamente el crimen organizado. Ese es un tema. Los periodistas, en alguna forma, siempre han estado ligados a periodismo en el área rural. No han sido periodistas de connotación nacional que han sido críticos o estén inmersos en el tema de que su agenda, en sus programas sean políticos, que no tuvieron nada que ver con los acontecimientos del 28 de junio. No hay ninguna relación. Todos son periodistas que tienen que ver con algunos problemas en su zona porque han combatido el hecho del enriquecimiento ilícito, de la forma de adquisición de bienes en una forma inapropiada. Entonces todo eso ha traído la eliminación de estos periodistas y otros que han quedado como todavía en investigación, que se desconoce totalmente. No tenemos toda la capacidad para llevar a un proceso de investigación total, porque también tenemos grandes falencias en ese sentido en la materia de tener una policía de investigación con toda la capacidad para poder darle respuesta a esto.